de Winca Renancó. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Dicen que vos sos el Mario Pereira de Río Cuarto. Gracias, Vanessa. Yo discuto, discutidores. Gracias por este rato, está buenísimo. Bien, Guillermo, gracias por este informe. Chao, Guille. A 8:15. Saludos para Ivana. Hola, Vane, ¿cómo está? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? No, esto no es hecho por dos pibes. No se escondan más, pongan la cara. Muy buenos días y muy buen comienzo de semana para paseras y paseros. Muy buenos días, señor Guillermo Jeremía. Hola, Vanessa, muy buenos días. Tendríamos que empezar cantando el himno, ¿no? Porque es el día del himno. El oíd mortal es el grito sagrado. Oh, libertad. Bueno, saludo para todos los que hacen patria esta mañana escuchando este programa. Y cantan el himno con viva voz. Qué hermoso himno que tenemos. Por suerte, de las épocas en donde pasa eso, ¿no? Que el himno lo cantábamos fuerte. Cuando yo era chico en el colegio se cantaba el himno despacito, no sé por qué. Porque pasábamos frío, por eso sería. Frío, no sé por qué. Después nos empezamos a poner más orgullosos, a cantar el himno viva voz y a tener un poco de nacionalismo. Lo estamos perdiendo ahora, pero bueno. Soy hija de mi padre que cada vez que escuchaba el himno se emocionaba, mi papá. Cada vez que lo escuchaba. Se emocionaba el hombre. Era muy de las cuestiones, no sé si decir nacionalista o de patria, qué sé yo. Bueno, mi padre se emocionaba y se le llenaban los ojos de lágrimas. Así era mi papá. Está muy bien eso. Yo creo que hay que cantarlo a viva voz el himno. Yo creo que eso cambió mucho desde que Charlie hizo la versión que tanto discutimos, polémica, su versión del himno, Charlie García, y ahí empezó, se desacartonó el himno. Tenía que ocurrir, estaba bien. Y empezaron a salir unas versiones y lo empezamos a cantar con otro concepto. El Creo otro que Charlie, día, entre los grandes aportes que ha hecho a la historia musical, ha hecho eso a la historia del país. Hacer que el himno se transformara en una canción de orgullo y no una canción protocolar. Qué manera de hacer política, Charlie, ¿no? Tremendo. Qué manera de hacer política. Y sin decir que hacía política. Bueno, cuando le decían, no sé más, canción de protesta, una vez en una entrevista dice, yo hice mucha política. Sí. Fue preso un día, se encadenó en época de la dictadura, Charlie García, con las madres. Bueno, y además todo lo que escribió, todas las canciones que hizo, que todos las conocemos, todos las sabemos. En fin, no sé cómo llegamos a esto. No, porque es el día del himno. Porque es el día del himno, de eso. Exactamente, porque nos adelantamos a los acontecimientos. Vamos antes de que las cosas ocurran, no 4 o 5 días después. Claro. Bueno, muy bien. ¿Quiere decir algo o callar? No, quiero preguntar, ¿cómo anda la muchachada? Estamos bien. ¿Sí? A título personal, muy bien. Sí, las contingencias del fútbol son Tengo esas. 3 sujetos acá delante mío. Pero yo orgulloso. ¿Orgulloso? Sí, claro. ¿De qué? Bueno, del equipo, de Boca, de los hinchas. Estos partidos son hermosos detectores de bosteros falsos o de falsos bosteros, ¿no? Hermosos detectores, que tendrían que hacer lo mismo que hizo Javier Milei, cambiarse de equipo si es lo que quieren. Es lo que hizo mi mamá. Claro, que se hizo de Vélez. Claro. Triunfalista. Me imagino yo, ¿se le va a reprochar a Independiente Rivadavia de Mendoza la campaña que hizo? No, de ninguna manera. Bueno, pero no es lo mismo que ser Boca que ser Independiente Rivadavia. No, bueno, Independiente, Estudiantes, ¿no? El fútbol tiene esas contingencias. Me hubiera preocupado que no hubiéramos llegado nunca al arco. Me hubiera gustado pasar. ¿Cuándo fue la última vez que Boca salió campeón? ¿Se acuerdan? En 2023. Tampoco hace tanto. Y ahí fue campeón del fútbol argentino. En esa época no valían nada los títulos. Si no salía el campeón de la Copa Libertadores, no valían nada los títulos locales. Ahora cobraron valor. Yo estoy a favor de los que... ¿Siempre han tenido valor o no? Para mí sí, pero estaban devaluados. Es cierto que el propio Riquelme puso esa vara, dijo, Boca tiene que salir campeón de la Libertadores, que no salió campeón desde el año 2007. ¿Tiene títulos Riquelme como presidente? Como presidente. No, como presidente. Como presidente no, como vicepresidente. Pero antes decían que que Riquelme era el presidente de Boca. Entonces le echaban toda la culpa como era el presidente, pero si ganaba títulos, no lo ganaba él. Y lo que pasa es que Riquelme es Riquelme. Y bueno, está bien, sí.
Y por eso es lo que es. Yo he escuchado a periodistas deportivos decir que estaba todo preparado para que... Para que Boca pasara. Primero, para que Boca pasara y para que fuera campeón, para regalarle el campeonato al jugador emblema que tiene Boca, que va a jugar en el Mundial. Paredes. A Paredes, efectivamente. Se cansaron de hacer Pero usted vio las cosas que dicen. Que el árbitro, el del VAR, iban a jugar todos a favor. Y el VAR estuvo ahí. ¿Le cobró un penal a favor de Boca? Sí. ¿El penal que le cobró a Di Lolo el primero? Entonces tiene que echar a todo River, porque lo que le hizo acá en Río Cuarto el VAR en favor de River, comparado con el penal que le cobró a Di Lolo. Es muy malo el arbitraje argentino. Sí, el Mundial también. Ese es el argumento de cuando se ven beneficiados dicen, es político ese argumento. No, la verdad pero que todos no. los políticos son iguales. No. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Sabe usted no que el vamos a arbitraje poner de argentino es acuerdo. malo? No, sí. Pero lo sabe, lo sabe. Para bien o para mal de los equipos. Efectivamente. Bueno. También tuve otras alegrías, salió campeón el Barça. En realidad no me pongo contento porque salió campeón el Barça porque pierde el Real Madrid. Todo lo que pierda el Real Madrid a mí me pone muy contento. Perdió el Real Madrid. Así que El equipo de Franco. el equipo de Franco. Y no Mastantuono, estamos hablando de Francisco Franco, el dictador. 40 años se bancaron eso, los españoles. ¿Por qué prefiere que empiece? ¿Por algo provincial o algo local? Local. Local, bueno. Esta semana va a haber un acto protocolar en el que si la lógica se da y él acepta, se va a encontrar con sus ex compañeros en un acto protocolar. Porque esta semana... ¿Quién ex compañeros? Ahí voy. Esta semana se cumplen 95 años del ente municipal de obras sanitarias. Sabe que Gastón Maldonado ha entrado con todo para tratar de empoderarse allí. Y va a haber una ceremonia. Y han invitado a todos los ex directores de EMOS. Vivos. Sí, claro, yo supongo, no sé qué pasó con la familia de las personas que están fallecidas, pero todos los directores de EMOS, desde Cristina Boloña a esta parte, digo, por lo menos de este año, desde la época de Cantero, todo lo que pasaron, de lo que yo recuerdo, Cristian Evangelista, Carlos Ordóñez, Pablo Salinas, los de Llure ya no me acuerdo tanto, además de Ordóñez hubo No otro. se olvide del que fue candidato a intendente, Lozada. Lozada. El de la canilla Lozada fue de roja. Rins. Sí. Lo deben haber invitado también, supongo yo. Bueno, y Juan José Osés. Se supone, salvo que haya ¿Lo habrán una decisión. invitado? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Lo habrán invitado? Lo deberían invitar. Si van a invitar a todos, Sí. tenés que invitarlo. Esto va a ser el 15 de mayo a las 19 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad. 95 años del ente municipal de obras sanitarias, que debiera resolver algunas inconsistencias. Hoy yo lo voy a preguntar porque es la información que tengo, porque vamos a entrevistarla en la mañana, Cristina Boloña. Hay una obra que me dijeron estuvo desde que se hicieron los azúes hasta la gestión de Cristian Evangelista sin usarla porque no sabían que existía la obra. Y había problemas durante todo ese tiempo. Cuando se hicieron los azúes, sobre todo cuando se hizo el primer azud. Sí, el segundo azud nunca lo terminaron. Bueno, espere, termino de contar la historieta. Cuando hicieron el primer azud, advirtieron que habían hecho una gran estructura a la que se podía ingresar cuando lo estaban haciendo, que es la de contención del agua cuando inflan el gomón, que es la cascadita. Esa cascadita es una estructura boveada. Bueno, cuando hicieron el primero no se dieron cuenta, esas obras no planificadas, que viene la provincia, te hace obra, o no las planifican, que por ahí se podían tender caños enormes para conectar Banda Norte por el centro, ocultarlos por ahí y después que ¿Abajo de la cascada? Abajo de la cascada, claro. ¿Y cuando no está la cascada? ¿Se ve el caño? No, adentro del cemento. En el interior del cemento. En el primer azud, como no hubo planificación, es lo que pasa siempre, que ojalá que en los próximos 95 años planifiquemos mejor. Planifiquemos. Sí, efectivamente. Cuando hicieron el segundo azud, al que no le pusieron el gomón, dijeron, bueno, ahora sí, pongámoslo los caños. No los pusieron en el primero. Cemento, no lo pusieron. En el segundo pusieron los caños para llevar cloaca, fibra óptica, agua, lo que sea. Estaban los caños ahí. No se usaron nunca. De hecho, había obras de cloaca que había que hacer y no las hacían. Decir, ¿cómo vamos a llevar la cloaca de un lado a otro
sobre todo de Banda Norte, el barrio de la... Pero eso tiene que Ayot. estar en obras públicas. Bueno, hasta que... Por más lo que la obra hicieron- la haga la provincia. hasta que hicieron, la información que yo tengo, hasta que hicieron hacer la obra, hasta que hicieron la obra, pusieron los caños, después vino otro gobierno y una vez me preguntaron por qué no usan esos caños, no sabían de la existencia de los caños. Recién empezó a tenerlos en cuenta, no sabían ni por dónde entrarle al caño, que estaban puestos. Recién con Cristian Evangelista empezaron a contemplar, bueno, a ver por dónde lo podemos hacer a eso. Pero imagínense una obra, 20 años, los que se fueron, los que vinieron. Y ¿No obra- dejó alguien en algún lado anotado? Che, supongo que debe estar. hay un caño... Yo supongo que debe estar, pero es parte de las demandas que uno le hace a la rigurosidad del Estado, porque mucha gente del otro lado de Banda Norte no tuvo el servicio de cloaca, pero además el tendido de fibra óptica, el tendido de agua, todo se podría haber llevado por ahí y se fue dilatando, ¿cómo hacemos para llevarlo? Y había una obra hecha. Hoy le voy a preguntar, porque me enteré de la historia, vamos a hablar con Cristina Boloña a ver si eso es así. Bueno, en el año, me vino a la memoria la ¿En historia. qué año lo descubrieron? Cuando asumió Cristian Evangelista, que debe haber sido... ¿Con Llamosas? Con Llamosas. ¿Primera, segunda gestión? Me parece que fue en la segunda gestión de Llamosas, me parece. Pero bueno, no lo sé fijar al episodio. Pero Habría bueno. que preguntarles a los radicales que vinieron después si nadie les informó. No importa quiénes vinieron después, digo, cualquier ente tiene que tener continuidad en el tiempo. Pero por supuesto, es lo mismo que Guillermo. le reprochábamos a la gente o que se le reprocha desde el Colegio de Abogados, que es mucho más importante que el reproche periodístico, que nosotros lo hicimos antes. Dijimos, pero ¿cómo puede ser que la Fiscalía General de la provincia le eche la culpa a los fiscales si los fiscales estaban conducidos por la Fiscalía General de la Algo provincia? que nos consta, Que nos además. consta, sí, además nos lo consta. escribió, hizo muy bien en escribirlo Marco Yuri, Sí, en la lo columna del leí. fin de semana, que dijo, a nosotros, cuando queríamos hablar con Di Santo para... Conseguir algún dato. Para conseguir algún dato de la investigación, nos mandaban a hablar con el fiscal general de la provincia. Mintieron, Vidal Lascano y el Y otro, Besaro. y Besaro. Pero siguiendo con... yo espero que toda esa información, planos y... Bueno, usted dice que no sabían cómo entrar al caño, abajo de la SUD 2, que esté la información en el Lemos. Sí, tiene que estar. Entiendo Tiene que que ya lo estar. están aprovechando y... No, pero digo, que y no están sea como llevando lo, cosas como lo de la circunvalación que estaban pidiendo los planos. Claro. Los de la oposición. No sé cómo habrá sido. Acá me ponen que Tulio Giambastiani fue también titular de EMOS. Tulio San Bastián, claro, con Rins, tuvo mucho tiempo. Eduardo Angelini, también me acuerdo, que reemplazó... No fue titular de EMOS. Sí, fue. Angelini. Sí, No. sí, en una época fue titular. ¿Qué le de- juego? Lo que quiera usted. Lo que Juni. Eduardo Juni, lo que quiera usted, le jugamos. ¿Qué dice? Una sopa para toda la radio. Lo que quiera usted. Usted puso el desafío. No, pero Eduardo Angelini era director operativo. Si habremos ido a hacerle En nota. un tiempo fue director de EMOS. ¿En reemplazo de quién? No recuerdo. Mucha información. El DNI, ¿cuántos nietos tiene, Jenny? No, es lo que me acuerdo. En una época quedó como director de EMOS. Pero ponga usted lo que quiera. Ya lo tengo comprado yo, la si quiere. Bueno. ¡Qué suerte! Paso. Pedí un Qué crédito al Banco Ayer el Nación. Libertario se jactaba en redes porque había hecho un asado, había comprado tapa de asado. Entonces dice, se le empezaron oferta ayer en el supermercado pero no frente era a mi acá, casa. no era acá. No era acá. Digo, pero encima lo van y lo compran en el Coto. En el Coto, compran esa carne del Coto. ¿Cómo? Pero Se dice, cae como una bomba la carne. Bueno, recuerden, tengan memoria para poder entender el chiste de Jeremías. sí, No, pero digo, sí, porque me encontraron armas pesadas. pero al dueño de Coto, Al dueño de Coto Alfredo Coto. Y no le pasó nada. Nada, tenía un El juez arsenal. cuando entró le dijo, Alfredo, yo te conozco. Pero no lo Claro, por no la- lo imputó por la ni voz, nada. por la voz, Bueno, Coto. escúcheme, le voy a leer algo, usted me va a decir a quién pertenece. A ver si sabe, si se da cuenta. Posteo respecto del problema que tienen los fiscales y la movilización que hubo en Río Tercero en favor del fiscal Luis Pizarro.
Entre los mensajes, toda la mayoría de la gente en las redes sociales a favor de que los hayan desplazado, ¿no? Sí, lo que hablábamos el viernes. Hay una mayoría. Bueno, aparece un posteo. A ver. Dice el posteo, no sean ingenuos. 8 fiscales no pueden equivocarse. ¿8? Sí. En total fueron 8. 8, los que tuvieron Sí. Los han echado por investigar al poder. No dice qué poder, pero dice a investigar al poder. ¿Quién escribió? ¿Quién pudo haber escrito eso? Después le contestan, Y además, ¿no? investigar al poder. Por favor. En un posteo público en La Voz del Interior. Dígalo, no se reprima. Un señor que se llama Luis Pizarro. Yo hice una trampita y le puse lo para que usted no lo descubriera. El propio Luis Pizarro, el fiscal echado en el posteo, dice, no sean ingenuos. 8 fiscales no pueden equivocarse. Nos han echado por investigar al poder. Como cambia, ¿no?, el sentido de la afirmación. El silencio porque Vanessa no me cree, está bien, le estoy mostrando el posteo de la captura. ¿Por qué no le voy a creer? Por supuesto que todo, lo primero que hicimos fuimos, ¿es Luis Pizarro? Puede ser un homónimo, tiene la foto, ¿hay alguien que está haciendo una fake news? Bueno, lo llamamos a Pizarro. ¿Y? Y es él. Él escribió eso. Va a hablar hoy a la mañana con nosotros, porque... por fin va a hablar. No, se habló en el... No, después del fallo. Va a hablar esta mañana con nosotros. Pero Luis Pizarro, el fiscal eyectado del Poder Judicial, escribió en un posteo en La Voz, no sean ingenuos, 8 fiscales no pueden equivocarse, nos han echado por investigar al poder. Yo coincido con esto. Yo escribí un artículo el fin de semana en Telediario Digital que hablo de esto, que lo vamos a comentar esta mañana, de la historia que cada vez que el Poder Judicial intentaba acomodar el cuerpo para hacerle una advertencia al poder, terminaban las cosas mal. Y cito los casos de la masacre del Banco Popular Financiero. Empiezo por ahí. Lo que ocurrió con el fiscal Magnín Lavice cuando estaba manejando las quiebras de Tampoco era Roquefort y que Grandes Magnín Almacenes. Lavice era un juez muy cuestionado en su época. Sí, por lo que pidieron su juicio, sí. Sí, pero por lo que lo echaron, por lo que motivaron, tenía toda la razón. Uh-huh. Después, por supuesto, lo que ocurrió con el fiscal Walter Guzmán y el caso Savena, que lo conectó con los sobrecostos de Gamsur. Siempre el poder. Cada vez que el poder... ¿El caso de Savena, Nicolás Savena? Sí. Con los sobrecostos de Gamsur. Está todo conectado. Tienen que leer la nota, porque si se lo tengo que explicar nos va a llevar... La nota suya. Sí, efectivamente. Ah. Bueno, lo cierto es que Pizarro escribe algo. Claro, la primera respuesta que le da otro que participó de los mensajes, bueno, diga toda la verdad entonces. Porque esto no lo dijo nunca en el juicio. Acá, porque hubiera sido una bomba de estruendo, ¿no? Si en el juicio Pizarro decía, digamos la verdad, señores, acá estamos porque nos animamos a investigar el poder. Porque todos linkeamos. ¿A qué poder investigó? ¿Cuál es el poder que está haciendo que... Yo creo en eso, ¿eh? Yo creo en eso. Yo creo que estos fiscales hicieron mal sus cosas, pero absolutamente guiados por el poder. Nos mandaron a hacer eso. Y cuando quisieron hacer otra cosa no pudieron. Pero investigar al poder... Claro. ¿A quién investigó Di Bueno, Santo? ¿A quién investigó Miralles? Bueno, aparentemente hay un poder detrás que no conocemos que se sintió afectado por la punta que tiraban algunos de los fiscales. Pero eso lo dice Pizarro. Yo lo creo, lo hemos dicho todo el tiempo, que cuando el poder está de por medio... ¿Usted sabe que hay un caso impune en la ciudad de Río Cuarto y que todavía no sabemos quién mató a una persona en el barrio de Las Delicias? Desde octubre del año pasado. Sí, el señor. El señor que le pegaron un martillazo en la cabeza. Es el único caso impune. Bueno, pero uno reciente. ¿Se le podría decir a Jávega que está haciendo mala praxis porque no se sabe quién lo mató? ¿No detuvo a nadie todavía? ¿No terminaron con las pericias químicas
¿Tienen alguna sospecha? Seguramente. Yo se lo pregunté a Jávega no hace mucho. ¿Alguien se va a movilizar por ese caso de impunidad? No, no se. Olvídese, es un pobre y además no está conectado con el poder. No. Los Macarrón, ¿estaban conectados o no con el poder? La CASE tenía conexiones con el poder. Sí. Y bueno. Con lo cual, hoy vamos a hablar con Pizarro para que él nos diga quién es el poder. A lo mejor nos enteramos cuál es el poder que está actuando, echando a los fiscales. Acá me cuentan que lo del caño ese que usted hablaba, Sí. perdone que me remite y con esto terminamos, no, que lo había anunciado Cantero públicamente en su momento. Sí. Bueno, sí. Se lo pusieron el cañón. No, que lo anunciaron públicamente. Bueno, sí. Que eran muchos los que lo sabían y posteriores funcionarios que lo sabían. Bueno, nos vamos, Jeremías. Nos vamos a dar con el caño hoy el tema. Bueno, que le vaya bien y Hasta escucho mañana, atentamente lo que tengan para decir. Bueno, sobre todo Pizarro. Claro. Que nos sorprendió primero, que confirmara que era él y segundo, que aceptara hablar con nosotros. Esto me lo confirma Carlos Ordóñez, ex director Sí. de EMO, que dice que él sabía. ¿Él sabía el caño? Bueno, perfecto. Pero que ellos no hicieron ninguna obra que conectara Banda Norte con la Costa Sur. Bien. Bueno, que le vaya muy bien. Bueno, Con ustedes nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Abríguense. Abríguense, es con N. Chao, gracias.